Vampiro Canadiense, la leyenda oscura del ring. En el oscuro y enigmático mundo de la lucha libre, hay pocos nombres que resuenan con tanta intensidad como el de Ian Richard Hodgkinson. Si ese nombre no te suena, es probablemente que lo conozcas por su personaje mundialmente conocido como Vampiro o Vampiro Canadiense. Este luchador, de origen canadiense, ha dejado una huella imborrable en el ring y en el corazón de sus fanáticos. ¡Lucharán a una caída sin límite de tiempo! Señoras y señores, la Plaza de Toros México en la lucha de la historia. Todo mundo reconoce a un buen referee. Me ganaste por velocidad, pero de dónde a dónde no me ganas. Well, you know, it's a big opportunity for me to beat Morocco. Nacido el 31 de mayo de 1967 en Thunder Bay, Ontario, Ian desde joven mostró una inclinación por la rebeldía y el espectáculo. Pero ¿quién hubiera imaginado que este joven se convertiría en una leyenda de los encordados? Vampiro comenzó su carrera luchística en 1984, luchando en Canadá, donde desarrolló su estilo y personaje peculiar. En 1984, Ian se mudó a México, un país donde la lucha libre es casi una religión. Allí adopta el nombre que lo haría famoso, Vampiro Canadiense. Su estilo único, mezcla de carisma oscuro y habilidades acrobáticas, rápidamente llamaron la atención de propios y extraños del pancracio nacional. Su gran despegue ocurrió en 1991, cuando se unió a Universal Wrestling Association, o mejor llamado UWA. En UWA, Vampiro comenzó a ganar popularidad, mezclando su estilo gótico con la lucha libre tradicional mexicana, capturando la atención de los fanáticos locales. Vampiro tuvo unos periodos significativos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o mejor llamado CMLL, o, por el argot mexicano, la serie y estable. Inicialmente, en 1991, enfrentó a grandes rivales y participó en luchas que se convirtieron en clásicos. En 1992, la Arena México fue testigo de una de las luchas más emocionantes y memorables en la historia de la lucha libre. Dos titanes del ring, Vampiro Canadiense y Pirata Morgan, se enfrentaban en un cabellera contra cabellera. En ese momento de la historia, los cabellera contra cabellera eran luchas épicas y sangrientas, y este no fue la excepción. El combate fue brutal y lleno de acción. Vampiro, con su agilidad y movimientos aéreos, mantuvo a la multitud al borde de sus asientos. Pirata Morgan, con su experiencia a ras de lona y fuerza, contrarrestó con ataques poderosos y tácticas despiadadas. Finalmente, con una maniobra sorpresa, Vampiro logró inmovilizar a Pirata Morgan, consiguiendo la cuenta de 3 y desatando la euforia del público. Ahí está el Pirata. Reacciona bien, ahí se lo llevó. Tiene espaldas planas. 1, 2, 3. ¡Gana el Vampiro! La victoria significaba más que solo un triunfo. Era una declaración de superioridad y determinación de la estrella en ascenso. La lucha, cabellera contra cabellera, entre Vampiro Canadiense y Pirata Morgan sigue siendo recordada como un momento icónico en la historia de la lucha libre. Un combate que demostró la pasión, el coraje y el espectáculo que definen a este deporte. Otro momento recordado en la historia de Vampiro en el Consejo Mundial de Lucha Libre es contra Black Magic. En octubre, en 1993, Monterrey se convirtió en el escenario de una de las batallas más feroces en la historia de la lucha libre. Se enfrentaron en una lucha en jaula que dejó una marca imborrable en el corazón de los fanáticos, ya que esta lucha no pudo llevarse a cabo en la Arena México como estaba dispuesto. La rivalidad entre estos dos titanes del ring había estado creciendo durante meses, culminando en este enfrentamiento brutal y decisivo. La jaula, símbolo de confinamiento y desesperación, sería el escenario perfecto para resolver sus diferencias. Vampiro Canadiense, conocido por su estilo enigmático y habilidades aéreas, se había convertido en el favorito del público. Black Magic, con su fuerza bruta y técnica implacable, era un oponente temido y respetado. Desde el primer momento, la lucha fue una guerra sin cuartel. Vampiro, utilizando su agilidad, trató de evadir los ataques brutales de Black Magic, quien respondía con una fuerza descomunal. El combate se intensificó, con ambos luchadores mostrando un nivel de determinación y resistencia que dejó al público en un asombro total. La jaula vibraba en cada impacto y los fanáticos no podían apartar la vista de tal feroz batalla. Después de un llaveo contra llaveo constante, con lo último de sus fuerzas, al querer repetir la dosis, Vampiro escapa del castigo, camina hacia la esquina de la jaula y con una patada aleja a su rival ya sin nada de fuerza.
Vampiro trepó la jaula y salió con la victoria en las manos. El vampiro ahí va, trata de salir, le da una patada el vampiro se escapa, se escapó. Una lucha épica sin dudas, que quedará grabada en los anales de la historia. En 1997, Vampiro se unió a la Asistencia, Asesoría y Administración, la 3 veces estelar, la AAA. Viendo varias caras conocidas y destacando la del promotor Antonio Peña, rápidamente se convirtió en una superestrella. En una cinemática más que épica, después de abandonar un panteón y caminar entre la gente de la Arena Monterrey, ingresó por la puerta principal, atravesando toda la arena hasta el encordado. Vampiro llegaba al ring, donde lo esperaba Latin Lover, el cual, en un abrazo fraternal, le da una camiseta haciendo alusión a que ahora porta los colores y nombre de la 3 veces estelar. El 19 de octubre de 1997, AAA, la 3 veces estelar, fue testigo de un acontecimiento histórico. Esa noche, el enigmático y carismático vampiro canadiense hizo su esperado debut. AAA presentó una lucha de relevos australianos que unió a 6 de los gladiadores más destacados del momento: Heavy Metal, Perro Aguayo y Vampiro contra Cibernético, Fuerza Guerrera y Kill. El caos reinó en el ring. Todos los luchadores se involucraron en esta frenética batalla. Fuera del ring no fue la excepción. Y en un descuido de Miss Janet, Rosy Moreno la toma por el cabello y la hace comer el polvo. La terminan madrugando con un sillazo espectacular, como solo en los 90 se podía. Tiéndelo. ¡Ah, ya Rosy! La fierecilla Moreno le tundió. Y rápidamente pero le madruga con una silla para que veas. Pero ve el rostro de Rosy Moreno. Con la multitud de pie, vitoreando y aplaudiendo, la coordinación fue perfecta de nuestros técnicos y la valentía de Vampiro fue crucial en el momento más decisivo. Tras la cuenta de 20 del referee en turno, al solo regresar Heavy Metal al encordado, la victoria fue para el equipo de Heavy Metal, Perro Aguayo y nuestro protagonista, Vampiro canadiense. En 1998, Vampiro volvió al Consejo Mundial de Lucha Libre. Su regreso fue recibido con gran entusiasmo por parte de los fanáticos que lo recordaban. El Rayo de Jalisco, una leyenda de la lucha libre mexicana, se enfrentó a un enigmático y carismático vampiro canadiense. Desde el primer momento, la tensión en el aire era palpable. Rayo de Jalisco, con su imponente figura y su vasta experiencia, se encontró cara a cara contra un vampiro canadiense, cuyo estilo único y presencia magnética capturaron la atención de todos. El combate comenzó con un intercambio de golpes y llaves, mostrando la técnica y fuerza de ambos luchadores. Rayo de Jalisco utilizó su poder y conocimiento del ring para intentar dominar a Vampiro. En un final dramático, Vampiro empujó al referee y la consecuencia fue la descalificación. Rayo de Jalisco aseguró su victoria después de ese movimiento errante de Vampiro. Y vemos a Baby Richard en un problema, cuidado, lo van a descansar. Ya lo aventó el vampiro Casanova, se dio cuenta Baby Richard, lo va a descalificar. Pero es tanto el odio entre el Rayo y el vampiro que no cejan en esa. La arena estalló en vítores y en abucheos para Vampiro, celebrando el triunfo del legendario Rayo de Jalisco. Vampiro, quien había ganado fama y respeto en el Consejo Mundial, AAA y en las promotoras independientes de México, se tomó un breve descanso del foco de la atención nacional. Sin embargo, su pasión por la lucha libre y amor de sus fanáticos lo llevó a nuevas alturas. En 1998, Vampiro da el salto a World Championship Wrestling, o mejor llamado WCW, donde continuó su ascenso meteórico. Su personaje oscuro, místico y enigmático encajaba perfectamente en la Attitude Era, cautivando a la audiencia de todos los Estados Unidos. En WCW, Vampiro protagonizó intensas rivalidades con grandes nombres de la lucha libre, como son Sting, y pudo demostrar que su talento y carisma trascendían fronteras. En 1999, Jerry Only de la banda The Misfits llegó a WCW Nitro en compañía de Vampiro. Este momento fue único por su combinación de lucha libre y música punk, mostrando la versatilidad de Vampiro para atraer diferentes audiencias. El 23 de agosto de 1999, WCW presentó un enfrentamiento entre dos leyendas, Vampiro canadiense
y el inolvidable Eddie Guerrero. Una lucha que combinaría carisma, técnica y pura emoción. Desde el inicio, la tensión era palpable. El choque de estilos prometía un espectáculo inolvidable. El clímax del combate fue una demostración de pura habilidad y resistencia. En un momento de alta tensión, Vampiro logra contrarrestar un ataque de Eddie con un espectacular movimiento final gracias a uno de sus compinches. La victoria de Vampiro fue recibida con una mezcla de asombro y aplausos, consolidando su posición como una fuerza dominante y representante en WCW. Vampiro protagonizó una de sus rivalidades más famosas contra Sting. Especialmente recordamos la del 2000 en The Great American Bash, donde se enfrentaron en el peligroso Human Torch Man, o mejor llamado, el Hombre Antorcha. Este combate es conocido por su alto riesgo y por el espectáculo que brindaron esa noche. Desde el inicio, la tensión era palpable. Sting, el ícono de WCW, se enfrentaba a Vampiro, el oscuro y enigmático retador. El objetivo era claro y peligroso. El primer luchador en encender a su oponente en llamas ganaría. La lucha se trasladó fuera del ring, acercándose peligrosamente la contienda a la estructura de la antorcha. La multitud contenía el aliento mientras ambos luchadores intercambiaban golpes en un intento desesperado por ganar la ventaja. El clímax llegó cuando Vampiro logró tomar la antorcha. Esto hizo temer a Sting. Rápidamente le lanzó una estocada cual esgrimista olímpico, lo cual le provocó estar en llamas por unos segundos. Al verse derrotado, Sting saltó desde la estructura metálica de más de 10 metros, cayendo estrepitosamente en un cojín gigante de utilería. Esa noche, Vampiro mostró la brutalidad y la determinación que tenía para vencer a sus rivales. El enfrentamiento con Sting no solo demostró la habilidad de Vampiro en el ring, sino también su capacidad para crear momentos épicos y memorables, dejando a todos con el recuerdo de esa caída de Sting al vacío. En el mundo de la lucha libre, pocos regresos han sido tan esperados y electrizantes como el de Ian Richard Hopkinson, mejor conocido como Vampiro. Después de su paso por WCW, regresó a AAA en México, donde continuó su legado de luchas intensas y rivalidades épicas. Una de las más recordadas es la escalofriante lucha de Panteón, que mucho tiempo se consideró los media, pero hoy te narramos un poco acerca de esta lucha. Vampiro canadiense contra Cibernético en la espeluznante lucha de Panteón. Un enfrentamiento que llevó a estos dos titanes a los límites de la oscuridad, en donde el perdedor sería enterrado. La atmósfera era aterradora y la tensión palpable. Vampiro logró someter a Cibernético, pero nuestro protagonista no contaba con que sus compinches de la secta cibernética arribaran al cementerio para propinarle una tunda, la cual le hizo perder la lucha. Incapacitado y derrotado, fue lanzado a un hoyo, donde se le enterró cumpliendo las reglas del encuentro. En 2005, AAA fue testigo de un regreso impactante. Después de ser enterrado en una brutal lucha de cementerio, Vampiro canadiense regresó para enfrentar a su archienemigo Cibernético en un mano a mano que nadie olvidaría, puesto que Cibernético aseguraba que el Vampiro canadiense no se presentaría. Si piensan acaso que el vampiro va a estar aquí, él está enterrado. Vampiro atacó con una furia implacable. Decidió vengar su humillación. Cibernético, conocido por su brutalidad, no se quedó atrás, respondiendo con ataques igual de devastadores. Tras un intercambio de sillazos de las dos partes, Vampiro pudo tomar control de la lucha, castigando severamente a Cibernético, presionando y llevándolo al límite. Al ver sus compinches que su líder iba a caer a manos de Vampiro, irrumpieron en el ring, como ya era costumbre, proporcionándole al amo de la noche una paliza de su tamaño. Dicho sea de paso, que el referee, el hijo del Tirantes, quedó en el fuego cruzado entre estos dos guerreros, el cual fue lastimado por parte de Cibernético, ya que arremetió contra él, provocándole un knockout y quedando en el centro del ring, viendo de cara a las luces. El Tirantes le va a tocar. ¡Vámonos! Oye, el hijo del Tirantes tiene convulsiones, está en problemas, ya llegó el doctor. Vampiro salió victorioso de esa lucha, ya que Cibernético fue descalificado por dañar al referee. El legado del Vampiro es innegable. Con más de 3 décadas de carrera, ha dejado una marca indeleble en la lucha libre. Sus contribuciones van más allá de sus movimientos en el ring, que han influido a generaciones de luchadores y fanáticos. En el 2015, en Lucha Underground, Vampiro se enfrentó a Pentagón, un ídolo de la era moderna, y se enroscaron en un combate inolvidable. Esta lucha, llena de violencia y emoción, mostró que Vampiro todavía tenía mucho que ofrecer en la lucha libre. El combate fue brutal y emotivo, culminando con un momento de respeto mutuo que resonó profundamente con los fanáticos de la lucha underground, en donde Vampiro declara que en ese momento sintió que estaba pasando la batuta a la nueva generación. Fuera del ring, la vida de Ian ha sido tan intensa como sus combates.
lidiando con problemas personales, incluida una batalla contra las adicciones. Vampiro nunca ha escondido sus demonios. Su franqueza y lucha constante para superarse ha inspirado a muchos más allá de la lucha libre. Hoy, Vampiro sigue siendo una figura venerada y respetada, no solo por sus hazañas pasadas, sino por su continuo compromiso con el deporte y la comunidad que lo adora. Su historia es un testimonio de resiliencia, pasión y dedicación. Ha trabajado con comentaristas, productores de diversas promociones de lucha libre, incluyendo Lucha Underground, donde ha continuado impactando a la comunidad luchística. Creemos que Vampiro se dio cuenta de que hay muchas maneras de seguir conectado con la lucha libre, por tanto, sigue siendo parte de la escena. Y después de toda esta historia narrada, que tal vez no es el 100% de las cosas sucedidas o la cronología, me gustaría agregar algo más. Desde los callejones oscuros de Thunder Bay hasta las luces brillantes de los grandes escenarios del mundo, Vampiro ha vivido una vida de leyenda. Sus épicas batallas en México e icónicos enfrentamientos a nivel internacional dejaron una huella indeleble en la historia de la lucha libre. Estas luchas, aquí narradas, son un testimonio de su habilidad, carisma y dedicación al deporte de los encordados. Sobra decir que no solo es un luchador, es un símbolo de lucha y superación. Su legado vivirá eternamente en el mundo de la lucha libre, donde las sombras y la gloria se encuentran. Ian Richard Hutchinson, el vampiro o vampiro canadiense, siempre será recordado como una verdadera leyenda del ring. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Señoras y señores, la Plaza de Toros México en la lucha de la historia. Todo mundo reconoce a un buen referee. Me ganaste por velocidad, pero de hombre a hombre no me ganas. Well, you know, it's a big opportunity for me to beat Morocco. El toque de espalda, apretando fuerte.